con 41 participantes, ya están entrando todos, me alegro de esto. Esta es una reunión convocada por el capítulo de estética del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, eh, que fue organizada básicamente para dar información acerca de la resolución de Botiquín, ¿ya? Que es una resolución que no es nueva, pero que muchos no la teníamos contemplada dentro de nuestra documentación para poder trabajar en la consulta. Esta charla, ya, se la vamos a estar a cargo de un invitado sumamente especial, ya, se los voy a presentar ahora. Él es Francisco Álvarez Román, es químico farmacéutico y egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y especialista en salud pública de la Universidad Andrés Bello, ex seremi de salud de la región de Valparaíso durante el periodo de 2018 a 2021, farmacéutico clínico de UPC de adultos del Hospital de Quilpué y Hospital de Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar, académico de pregrado de la Universidad Andrés Bello, presidente de la División de Farmacia Clínica de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia y vicepresidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos del Regional Valparaíso. Francisco, te doy la bienvenida entonces para que nos entregues todo tu conocimiento y toda tu asesoría con respecto a este trámite tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias por la invitación al colegio. Eh, bueno, tengo una larga trayectoria también de compartir cosas en conjunto con el colegio, incluso desde el punto de vista legislativo. Así que muy contento de estar compartiendo con ustedes nuevamente. Y ahora voy a hablar de un tema que se ha puesto mucho en la palestra, sobre todo respecto a las noticias que hemos visto en los últimos días, ¿ya? Si bien me voy a orientar en esta presentación principalmente al tema del trámite del botiquín, igual quiero mencionar otros aspectos que también es importante que ustedes sepan, ¿cierto? La presentación no es muy larga porque lo que me interesa a mí es escuchar de ustedes, sus problemas, ¿cierto? Cómo poder ayudarlos y en ese sentido para poder seguir avanzando. Bien, partimos. Uno siempre se pregunta si es necesario tener resolución sanitaria, si hay que cumplir con todo lo que se pide. Sobre todo la frase típica es que nunca nos fiscalizan, eso da igual, ¿cierto? A menos que alguien se mande un condoro, ¿cierto? Y se denuncie. Eh, Estoy partiendo, a lo mejor más adelante pudiese hacer el trámite. Muchas veces uno se cuestiona eso. Y también una frase también muy típica que nos pasa muchas veces es que las personas dicen, bueno, ¿y quién va a estar leyendo si tengo la resolución o no? ¿Ya? Bien, pero también es importante conocer los aspectos normativos desde cosas muy básicas como el Código Civil, que dice que nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta se encuentre publicada, ¿ya? En ese sentido es importante, sobre todo en el Código Sanitario, de que habla de todo lo que hacemos en el día a día y cómo está regulado. Por ejemplo, el ejercicio de las profesiones de salud, también de aquellos que producen productos farmacéuticos, por ejemplo, y también de los procedimientos y las sanciones, ¿ya? Y también de quienes pueden desempeñar, ¿cierto?, la profesión en nuestro país y qué pasa en el caso de los extranjeros que sabemos que tienen que homologarlo y que es muy importante que todos estemos inscritos en la Superintendencia de Salud, que es un registro que todos podemos acceder. Por otra parte, también de que claramente el ejercicio ilegal o no dar cumplimiento a lo que dice la normativa, claramente podemos caer en el cometido de un delito, ¿cierto? Y también es importante la indicación o la prescripción respecto a los procedimientos que nosotros hacemos. Y en cuanto a los cirujanos dentistas, esta normativa es muy clara, que solamente podrán
realizar prestaciones relacionadas a atenciones odontoestomatológicas, ¿cierto? Y que podrán asimismo adquirir o prescribir los medicamentos necesarios para dichos fines, de acuerdo al reglamento que indique el director general de salud, ¿ya? Pero también sabemos que a partir de los últimos 15 años han salido distintos documentos como esta circular que favorece también la aplicación, por ejemplo, de ácido hialurónico y Botox, finalmente, en base a los cirujanos dentistas, ¿ya? Desde el punto de vista normativo, esto es algo que hoy día les sirve para poder hacerlo. Sí, les sirve, pero desde el punto de vista de la fuerza normativa, claramente una circular no tiene el mismo peso que una normativa. Yo sé que el colegio ha avanzado para que esto tenga una categoría mayor, ¿cierto? Desde el punto de vista normativo, pero claramente la voluntad política no se ha encontrado, ¿ya? Pero yo creo que es importante avanzar en eso porque el problema que se genera, que la normativa sea un oficio o sea un circular y no sea un reglamento, por ejemplo, una ley, eso ante los tribunales pudiese traer algún problema en el caso de que haya, por ejemplo, una denuncia grave. Bien, por otra parte, tenemos el reglamento de la cosmetología, que se define como cosmetólogo, aquellas personas que realizan actividades destinadas al embellecimiento, ¿cierto? A la modificación del aspecto físico o la conservación de las condiciones físico-químicas normales de la piel y su anexo, ¿ya? Esto no tiene que ver con procedimiento invasivo como aplicar ácido hialurónico o Botox, sino que tiene relación, por ejemplo, como la aplicación de algunas cremas, ¿cierto? Cosas no tan invasivas, ¿ya? Que yo sé que hay cirujanos dentistas que lo hacen, pero también es importante que sepan que para poder realizar esto, ¿ya? Eh, hay que sacar un certificado, ¿ya? Y ese certificado se rinde un examen con la Seremi de donde ustedes están ejerciendo, ¿ya? ¿Y por qué lo explico esto? Porque también esto ha generado problemas de que cuando lo van a fiscalizar se dan cuenta que no tan solo están aplicando Botox o ácido hialurónico, sino además hacen estos tratamientos cosméticos y no están certificados para aquello. Otro aspecto importante, antes de estar lleno al botiquín dando como más tips, eh, es importante que a partir del 2016, principalmente a través de este decreto, cambió totalmente eh, la elección, podríamos decir, de dónde poder colocar un centro de salud. ¿Por qué? Porque todos los centros de salud que se construyeron o sacaron resoluciones después de este decreto tienen que tener un acceso universal disponible, ¿ya? Generalmente la mayoría de las consultas están, o centros de salud están dentro de un edificio, ¿cierto? Y el edificio generalmente tiene este acceso universal, que se lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, y además tiene que tener un baño universal, ¿ya? Repito, en el caso de los edificios, la mayoría, ¿cierto? Cuentan con esta rampla, con este acceso universal y además con un baño universal, ¿ya? Y me refiero a esto gráficamente, a poder tener un acceso universal, ¿cierto? Para las personas con movilidad reducida y acá al lado derecho muestro también el baño universal, ¿ya? Ahora, hoy en día, claramente, si es su centro de salud tiene esto directamente, si no depende de un edificio o está en un edificio y lo tiene, claramente eso lo favorece en el sentido de que no va a tener problemas con esto. Pero también es importante de que si la instalación que usted no lo tiene, y por ejemplo, no sé, está en un edificio que no tiene baño universal, sí hay una posibilidad de hacer, por ejemplo, un contrato con otra persona que haya invertido en hacer un baño universal si es que no lo hicieron, ¿ya? También puede pasar que muchas veces el fiscalizador cuando les va a hacer la visita para emitir la resolución sanitaria, no siempre observa esto, pero no se confíen, porque una cosa es sacar la resolución, ¿cierto? Otra cosa es que uno está constantemente fiscalizado, ¿ya? Y eso claramente puede traer consecuencias desde sanciones hasta la prohibición o la clausura del establecimiento. Y nos encontramos, ¿cierto?, con distintas noticias, sobre todo que se han exacerbado en el último tiempo, como, por ejemplo, la clausura de una clínica estética ilegal, donde
encontramos profesionales que no están facultados para hacer ciertos procedimientos. También vemos que lamentablemente la corrupción o la sospecha de corrupción también ha llegado a la autoridad sanitaria, como por ejemplo esta denuncia de permiso express, ¿cierto? Por otra parte, también sabemos que hay un mercado negro en cuanto a la venta principalmente de Botox de distintos orígenes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de un Botox probablemente coreano, no sabemos bien el origen y que esto también es un problema porque muchas veces porque no están autorizados para poder hacer estos procedimientos o a lo mejor quieren ahorrar costos, compran estos insumos. En general, la mayoría de las toxinas hoy en día necesitan refrigeración y claramente estamos manipulando un producto eh, que no tan solo está cuestionado, ¿cierto? Sino que no tiene registro del ICP. Y también vemos cómo esta denuncia de una enfermera que vendía tanto Botox en la región metropolitana como en nuestra región de Valparaíso, y donde claramente incluso ha existido falsificación de este producto, ¿ya? Y vemos acá el ejemplo de cómo se genera un efecto no deseado, ¿cierto? Respecto a lo que vemos en nuestro paciente, ¿ya? Bien, eso a priori, ¿cierto? Dar un poco la luz de muchas dudas que nos han planteado, sobre todo ustedes, los cirujanos dentistas, y ahora voy a entrar de lleno al tema del botiquín, ¿ya? Por definición, y esto está en la normativa, el botiquín es el recinto donde se mantienen productos farmacéuticos para el uso interno de clínicas y otros establecimientos autorizados sanitariamente, ¿ya? La resolución sanitaria del botiquín habilita adquirir productos farmacéuticos en droguerías, en laboratorios de producción y depósitos farmacéuticos de uso humano, ¿ya? La resolución sanitaria del botiquín. ¿Por qué la necesitamos? Porque primero, la normativa lo señala. Segundo, el Botox o la toxina botulínica, es un producto farmacéutico. Por otra parte, también, hay muchos cirujanos dentistas que no tan solo se dedican a procedimientos estéticos, ¿cierto? Sino que también ejercen eh, algunos procedimientos odontológicos y los medicamentos anestésicos son productos farmacéuticos que también requieren botiquín, ¿ya? Y además, la resolución no es porque queramos aumentar la burocracia. La resolución es básicamente que nos define un estándar mínimo como país de cómo tenemos que cumplir, no tan solo con la normativa, sino que con algunas características que lo voy a mostrar más adelante. Bien, acá tenemos el decreto 466, ¿ya? Del año 84, imagínense. Muchos me dicen, oye, esta cuestión del botiquín es nuevo. No, no, no. O sea, esto tiene muchos años. Lo que pasa es que claramente hay falta de información, ¿cierto? Y muchas veces esto lo pasamos por alto y lo obviamos, ¿ya? Y aquí está súper claro que dentro de este decreto 466, el botiquín, bajo la definición que les mencioné anteriormente, está bien establecido, ¿ya? Y como le habíamos comentado, ¿cierto? Que la toxina botulínica es un producto farmacéutico. De hecho, si ustedes ingresan a la página del registro sanitario del ICP, pueden encontrar todos los productos que están disponibles. En su gran mayoría, ¿cierto? Requieren refrigeración, excepto, si no me equivoco, la toxina de Megalaps que no necesita refrigeración, ¿ya? Y si uno ingresa, ¿cierto? En cada una de las fichas que podemos ver ahí en el registro del ICP, claramente nos establece desde las condiciones de venta hasta información básica, en este caso de la toxina. Ahora, lo del estándar, ¿ya? Por ejemplo, esta es parte del checklist que la autoridad sanitaria aplica en el caso de los botiquines, ¿ya? Entonces, podemos ver que se establecen distintas condiciones, por ejemplo, de infraestructura, que el piso y muro sea lavable, ¿cierto? Que la iluminación sea adecuada, que haya una ventilación adecuada. Por otra parte, también se exigen condiciones sanitarias ambientales en el lugar de trabajo, donde pueda haber una circulación sin mayores obstáculos, ¿cierto? Que, que estén todas las condiciones mínimas de higiene y seguridad
no tan solo para los pacientes, sino que también para quienes trabajan ahí, ¿ya? Es importante. Y algo muy clave respecto al botiquín es el almacenamiento. ¿Cómo se están almacenando? Porque no tan solo que uno manipula productos farmacéuticos que requieren refrigeración, también hay algunos que no requieren refrigeración. Y es importante saber que los que requieren refrigeración, generalmente la temperatura en la cual deben estar debe ser entre 2 a 8 grados y que los que están expuestos a temperatura ambiente no debiesen exponerse a más de 25 grados. Y algo muy importante, y que muchas veces esto también lo he visto, ponen los medicamentos o los productos farmacéuticos al lado de la ventana y con las temperaturas que tenemos hoy en día, ¿cierto? Y la exposición del sol pueden desnaturalizar rápidamente los productos farmacéuticos. Ahora voy a dar algunos tips de cómo se realiza el trámite en la región metropolitana y cómo se realiza el trámite en regiones. En la región metropolitana, el trámite se realiza en el Instituto de Salud Pública. Ustedes pueden ingresar en la página del ICP, ahí pueden encontrar toda la información, ¿cierto? Ahí un formulario que es clave, el formulario número 6. Por otra parte, también podemos ver que hay un arancel, el cual está establecido por el ICP. El formulario, como podemos ver, ¿cierto? Es bastante amigable, donde solicita una serie de información en la cual podemos ver antecedentes básicos de la empresa, el listado del arsenal farmacoterapéutico y una serie de documentaciones que tienen que ver para poder acreditar tanto la dirección técnica como el profesional, ¿cierto? Y lo que exige de forma básica para colocar o solicitar el botiquín es que esté como base la resolución sanitaria de sala de procedimiento, ¿ya? Que depende de la región, tiene distintos nombres, ¿ya? Pero básicamente la sala de procedimientos que autoriza el funcionamiento, por ejemplo, de las prestaciones que ustedes realizan, ¿cierto? Y otros aspectos importantes como el plano y los protocolos al respecto. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo del listado, debería expresarse esta información. Y hay algo que además hay que hacer aparte, además de reunir la información que pide el ICP, que es la certificación de dirección técnica que se hace a través del sistema de Ceremi en línea, ¿cierto? Que podemos acceder con la clave única, pero que es importante que sepan que para realizar este trámite, si bien puedo acceder con mi clave única personal, debo acreditar los datos de mi empresa para poder hacer el trámite a nombre de la empresa y que eso quede a nombre de la empresa que ustedes tengan y no a nombre de persona natural, ¿ya? Uno de los casos, de las cosas importantes también, aquí vemos el plano, ¿cierto? Donde está, por ejemplo, el refrigerador, que hay que señalarlo claramente. Los procedimientos que hay que realizar respecto a cómo vamos a manejar nuestros productos farmacéuticos en, en- dentro del botiquín, ¿ya? Y una vez que tenga toda esta documentación, tengo que llevarlo entre 8:30 a una al Instituto de Salud Pública, ¿ya? De hecho, ahí les puse hasta el dato, que al lado, a unos pasos de donde está el control de guardia, se encuentra la oficina ubicada del ICP que recibe toda esta documentación. Bueno, y ahí repito también el arancel que hay que pagar. Bueno, ¿cuánto es el plazo APP en revisión de toda la documentación? Aproximadamente 15 días hábiles. Si están todos los documentos ok, se va a agendar la visita y con la visita ok, ¿cierto? De ahí ya está el trámite de obtener la resolución sanitaria para posteriormente, en un acto administrativo, tener el papel que es importante, que es este, ¿cierto? De la resolución sanitaria de la aprobación del botiquín, ¿ya? Es importante que el botiquín, en general, uno debe colocar todos los productos farmacéuticos, ¿cierto? Que va a utilizar, pero también es importante de que si el día de mañana yo tengo que modificar este arsenal, la modificación requiere una modificación de la resolución. Ahora, ¿cómo se hace el trámite de regiones? Ahí le puse una imagen de Viña del Mar de donde soy yo. Bien, el trámite en regiones, entre comillas, es más práctico. ¿Por qué? Porque no se llena un formulario en papel, sino que se hace todo en línea, ¿cierto? Como les había explicado anteriormente, tenemos que acreditar nuestra empresa,
luego de que acreditamos nuestra empresa, iniciamos sesión con nuestra empresa dentro de este sistema y solicitamos la autorización del botiquín, ¿ya? Ahí nos van a pedir una documentación similar, ¿cierto? Respecto a lo que pedía el SP, ¿cierto? En cuanto a la documentación que habíamos conversado. Y aquí hay una gran diferencia versus el ICP, es que el ICP no hace exención arancelaria de ningún tipo, por ejemplo, si es que ustedes son una PYME, ¿ya? Sí hace exención de trámites solamente a entidades públicas, ¿ya? Y sujeto a evaluación. En el caso del trámite a través de Seremi en línea, ustedes sí pueden documentar que son una pyme, pueden tener una rebaja arancelaria bastante importante, ¿ya? Tomando en cuenta todos los gastos de modificación que han hecho ustedes ya para poder habilitar la sala, ¿cierto? Para poder hacer sus procedimientos y también para poder tener el botiquín. Bien, la Seremi se demora más o menos lo mismo que el ICP, pero a veces, dependiendo, ¿cierto?, de la carga de trabajo que tengan los distintos fiscalizadores, puede ser más rápido. De hecho, en una semana ya pueden empezar a aparecer las observaciones del trámite. Y finalmente, una vez que sacamos todos los pasos, ¿cierto? Ocurre lo mismo, se agenda la visita y con eso obtenemos nuestra resolución, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no cumplimos, ¿ya? Y ahí salgo yo en una foto en la pandemia con una provisión de funcionamiento en un mall. Eh, la provisión de funcionamiento, ¿qué implica? Implica un cierre obligatorio instruido por la autoridad sanitaria como consecuencia de una medida sanitaria en un proceso de fiscalización por riesgo inminente a la salud pública, ¿ya? La cual es temporal hasta que se presenten las subsanaciones a las observaciones que eliminan este riesgo, ¿ya? El cierre es efectivo hasta que se realice por parte de la autoridad sanitaria el alzamiento, ¿ya? Una vez que me realicen la provisión, yo tengo la posibilidad de decir que eliminé todos esos factores que implicaban un riesgo y en ese sentido la autoridad sanitaria me puede alzar. Pero claramente, si yo no tengo resolución sanitaria, ese proceso se vuelve más complejo. Por otra parte, existe otro término que es más complejo aún, que es la cancelación de la autorización sanitaria por una sentencia de un sumario sanitario, ¿ya? Ahí se elimina la autorización sanitaria a un establecimiento, si es que la tienen, ¿cierto? Porque si no la tienen, claramente no hay cómo cancelarlo. Y en el fondo esto, desde el punto de vista legal, es mucho más complejo poder revertir. De hecho, ya con la cancelación es cuando ya con la prohibición se volvió a cometer la misma falta, ¿cierto? Y no se subsanaron las observaciones. Bien, en cuanto a las sanciones, las sanciones más potentes, ¿cierto? Son la prohibición de funcionamiento, la clausura o la cancelación de la autorización, que eso es lo peor que les puede pasar. Pero además, hay una sanción que puede ser monetaria, que puede llegar hasta las 1000 UTM, ¿ya? O sea, estamos cerca de los 55 millones de pesos, ¿ya? Pero si la infracción es menor, incluso si ustedes subsanan rápidamente o pueden presentar la documentación de que eliminaron ese riesgo, pudiese guiar en una amonestación, ¿ya? Y básicamente que una amonestación es como una tarjeta amarilla, ¿ya? Pero también eso queda la hoja de vida de su ser. Cuando ocurre la cancelación, además, esto se comunica a la municipalidad para que proceda a cancelar la patente. O sea, no tan solo se van a quedar sin autorización sanitaria, sino que además se les va a cancelar la patente, ¿ya? Municipal. Y eso claramente es una sentencia que definitivamente no van a poder operar. Y por otra parte, también puede pasar que exista un decomiso, ¿ya? Entonces, las infracciones van desde una multa de 1/10 UTM hasta 1000 UTM. Las reincidencias se pueden perseguir hasta con el doble de la multa original
y pueden imponerse paralelamente las sanciones de clausura, cancelación de la autorización de funcionamiento, prohibición o paralización de funcionamiento, suspensión de la distribución de los productos, retiro, decomiso, destrucción, ¿ya? Claramente eh, todo esto pasa si es que no cumplimos, ¿ya? Ahora, tenemos que tener claro que todo daño debemos responder por eso, ¿cierto? De forma administrativa, claramente hay factores de riesgo clave como utilizar productos sin el registro del ICP, como el producto coreano que les mostré la imagen anteriormente, o ejercer en lugares no establecidos. Hoy día nos pasa que hay profesionales de salud que no están habilitados por ningún tipo de normativa aplicando procedimientos estéticos, ¿ya? El ejercicio ilegal de la profesión, que es muy grave, ¿cierto? Y también cosas que pueden llegar desde el punto de vista civil, como por ejemplo causar lesiones, incapacidad o muerte. Ahora, si nos volvemos a plantear lo que señalamos al principio, si es necesario cumplir con todo esto, claramente sí tenemos que cumplir y no podemos dejar por alto, ¿cierto? Eh, que no avancemos en este tema desde el punto de vista regulatorio, porque hoy día el problema que tenemos es que por falta de información o, o por confianza, las personas no están cumpliendo con la ley, y el problema es que no tan solo se está exponiendo ustedes a estas sanciones o también en perjuicio a su desarrollo profesional, sino que también se están viendo expuestos los pacientes, ¿ya? Ahí les dejo mi contacto si necesitan alguna ayuda el día de mañana. Pero para mí es primordial, ¿cierto? En el fondo, entregar esta información para que ustedes sin duda puedan tomar conciencia de por qué es importante obtener la resolución sanitaria, y también estoy a disposición ahora, ¿cierto?, de todas las dudas o consultas que tengan. Blanca, no se escucha. Ya, ahora sí, es que no me permitía reactivar mi audio, pero ahora sí. Francisco, muchas gracias. La verdad es que este tema que fue bastante, es que es muy sucinto en tu presentación, muy buena y un resumen así acabado de la situación. Pero detrás de todo esto hay una cantidad de dudas impresionantes. Yo me imagino que están todos más o menos con algunas dudas. Yo te agradezco mucho tu participación y quisiera preguntar una sola cosa. Em, Nosotros, por ejemplo, porque nos dijeron que a partir de enero probablemente esto ya ya va a ser como ley para todos. Significa que a partir de enero ya no vamos a poder comprar anestesias o toxinas botulínicas sin esta autorización de botiquín. Bueno, respecto a esa situación, la verdad es que hoy en día, la verdad es que ustedes están sujetos, ¿cierto?, a sanciones si es que no tienen la resolución de botiquín. La verdad es que efectivamente lo que estamos viendo es que la autoridad sanitaria ha evaluado esta situación y se ha puesto metas bastante exigentes al respecto, y probablemente el 2024 se aumente bastante las fiscalizaciones de cumplimiento de esta normativa, ¿ya? Ahora, si es ahora o el 2024, la verdad es que cuando ustedes ya están trabajando en esto, debiesen tener como mínimo, ¿cierto? La resolución, porque ahí lo preguntaron también, la resolución sanitaria de la sala de procedimientos, que depende de la región, ¿cierto? El nombre varía, por eso no voy a hacer como hincapié en eso, pero la sala de procedimientos eh, invasivo, odontológico, etcétera, eso depende incluso de la Seremi o del ICP.
más la resolución de botiquín, ¿ya? Teniendo productos farmacéuticos, o sea, si ustedes aplican anestesia, por ejemplo, o si ustedes aplican toxina botulínica. Ok. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, están abiertos los micrófonos, pueden levantar la mano y nosotros podemos ir canalizando las preguntas. Ahora, de lo que han escrito, dice que a Gabriela Carrillo pregunta, la web de Ceremi en línea para región metropolitana está caída hace semanas, ¿o no? Y si no es así, podrían enviar el link, no sé, el link de Ceremi para la región metropolitana. Ya, Eh, el Ceremi en línea es un sistema nacional, ahí les mando el link, se lo mandé, chuta. Eh, es, no, no sé por qué no me lo permite copiar, pero bueno, en el fondo es ceremienlinea.minsal.cl, ¿ya? Ahí pueden acceder al link. Ahora, este sistema, ¿cierto? Ha revolucionado la forma de hacer trámites porque ha disminuido la burocracia que significaba juntar los papelitos y llevarlos, ¿cierto? A la autoridad sanitaria. Así que en ese sentido es un aspecto bastante positivo y bien amigable, pero sí, como todo sistema, tiene su intermitencia, a veces se cae, pero generalmente uno tiene que volver a intentar, ¿cierto? No sé, si en la mañana estaba caído, tengo que intentar en la tarde nuevamente e ir, ¿cierto? Estando atento no tan solo a que si el sistema está caído o no, sino que también a la información que el mismo fiscalizador o inspector va entregándote a través del trámite que están haciendo. Francisco, Carolina López pregunta algo bien interesante. Dice, hola, no entendí en un comienzo cuando habló de tener una autorización para hacer los procedimientos. ¿Se refería a la clínica o a la persona o al profesional? Y Mira, lo otro, ya, ya, dale ese. Eso, contesta por eso primero si quieres. O lo leo ya, completo. la, la, no, para que no nos perdamos. Respecto a ese primer punto, la sala de procedimiento se puede llamar sala de procedimiento invasivo, sala de box ontológico, sala de procedimiento estético. Hay distintos nombres, por eso yo no me caso con uno, porque dependiendo de las regiones, la autorización le va a decir el nombre, pero básicamente lo que ustedes hacen son procedimientos invasivos, ya sea los procedimientos ontológicos, como los Todo. procedimientos estéticos de aplicar ácido hialurónico. Eso es como el espíritu de la norma, es un procedimiento invasivo, ¿ya? Pero en algunos lugares se llama procedimiento invasivo como tal, hay otros que le ponen ahí como procedimiento de enfermería o médico, ¿cierto? Cuando son solamente estéticos. Y hay otros que solamente dice sala de procedimiento odontológico. Ya, esa es la primera parte. La segunda es, dice, en el área estética aparecen productos, insumos nuevos cada día y cada vez habrá que hacer una nueva inscripción si quiero incorporar un nuevo producto. Bueno, el tema de la modificación es importante hacerlo, pero cuando ustedes ya tengan como una cantidad de modificación importante, ¿ya? Claramente hacer la modificación no es algo que tengamos que hacer todos los días, porque si no, o sea, es una locura para usted, una locura para la autoridad sanitaria. Pero sí, cuando ya hagan un cambio importante de su arsenal, ahí se recomienda hacer la modificación, ¿ya? Aquí está todo Eh, aquí. ¿Aldebarán? ¿Habló alguien? ¿Sí? Un mensaje. Bueno, a pregunta Casanueva, ¿el suero fisiológico también estaba en el listado? Dice. sí, es un producto farmacéutico. Ah, De vale. hecho, de hecho, es un producto farmacéutico que tiene registro y acuérdense que muchas veces el suero uno cree que es agua, pero tiene un fin terapéutico. De todas maneras, tiene un fin terapéutico. Dice, de los insumos, la anestesia no tiene que estar refrigerada, dice. No, Eh, no, o sea, a ver, por eso yo expliqué de que hay productos farmacéuticos que requieren refrigeración y los que no sí. requieren. Generalmente la anestesia, dependiendo de la anestesia, generalmente la anestesia que ustedes utilizan como, no requiere refrigeración, pero sí requiere que haya control de temperatura ambiental, ¿ya? Que son estos termómetros digitales, pero que no superen los 25 grados, ¿ya?
Eso es lo que señala la normativa y también las condiciones que ustedes pueden leer en el prospecto de la anestesia que ustedes utilizan. Dice, ¿el contrato de control de plagas es necesario para el permiso de botiquín, independiente que Sí. la clínica esté en una Es, oficina? es que generalmente cuando hablamos de control de plaga, ese control cuando estamos hablando de un edificio, el edificio lo tiene. Y ya cuando te piden la resolución de la sala de procedimiento, que es lo básico, ¿cierto? Ahí ya uno ya debe tener el documento de control de plaga. Entonces, Que es del edificio. sí, cuando yo estoy en el edificio, ¿cierto? Para sacar la primera resolución, que es de la sala, odontológica, estética, etcétera, ya tengo que tener el control de plaga. Y además el botiquín también lo vuelve a pedir, pero en el fondo es un documento que ustedes ya deberían tener. No es algo que uno diga, chuta, me falta ese papel. No, es un papel que ya ustedes debiesen tener como base. Si en el fondo el botiquín, si miramos todos los papeles cuando hacemos el versus de la resolución de la sala versus el botiquín, básicamente la gran diferencia es, por ejemplo, la dirección técnica y el arsenal, ¿ya? Más el plano y algunos documentos menores que pudiesen exigir, pero dentro de aquellos, uno de los muy importantes es cómo yo manipulo los productos farmacéuticos, en ese caso, que tienen que quedar claros en un procedimiento. Ya, acá hay otra pregunta de Nicole Baden, que dice, ¿por qué necesita botiquín? Luego, No bueno, entiendo. es que la presentación fue de eso, entonces, Claro, sí, pues, ya. bueno, pero le hago un buen resumen. Botellín, desde el Creo año que sí. 80 y tanto, se exige por normativa que debiese considerarse un botiquín como todo centro de salud, ¿cierto? Como el de ustedes, que tengan productos farmacéuticos. Y no tan solo lo dice la normativa, sino que es un estándar mínimo que asegura también a la autoridad sanitaria y a los pacientes que usted tiene ese estándar mínimo para poder manipular esos productos farmacéuticos. Perfecto. Sí, se entiende bastante bien. De Claudia Iturra también pregunta, hola, ¿el refrigerador puede ¿Aló? ser hogar o debe ser especial para medicamentos? Ah, Nicole, ¿dijiste algo? No, ¿Aló? bueno. ¿Aló, Nicole? Sí, ya, es que no sé, estoy tupida acá. No, yo quería saber, ponte tú, entonces, todas las consultas dentales ahora van a tener que tener botiquín por la anestesia. Eso es lo que no entendí, esa era la pregunta. Bueno, tal cual como lo mencioné, ¿cierto? Todo centro de salud, independiente que sea odontológico o no, que tenga productos farmacéuticos y que lo use de forma interna en los pacientes, debe tener un botiquín, porque el botiquín es algo que desde el año 84 es parte de la normativa, ¿cierto? Y que en el fondo asegura, por un lado, de que usted esté utilizando el medicamento con el estándar mínimo, ¿cierto? Y también le da eso una certeza al paciente. Ahora, generalmente, muchas veces, y en la práctica clínica que ustedes pueden tener, eh, incluso pueden haber algunos alcances respecto a que me puedan decir, oye, pero cuando viene el fiscalizador de la Seremi no me pide el botiquín. Es Ojo, que en la exactamente, Seremi en la Seremi hay distintos tipos de fiscalizadores. El fiscalizador que está capacitado para fiscalizar que usted tenga un bozo odontológico, por ejemplo, no es el mismo fiscalizador que chequea los productos farmacéuticos. Son distintos. Entonces puede pasar que esto igual, como a ustedes les pasa, especialistas, subespecialistas, etcétera, ustedes saben de una materia, pero si le preguntan de otra cosa no saben. ¿Ya? Entonces también es ya, lo importante que no sí, pues, perderse en eso. sí. Es que sabéis que eso es lo que nos pasa, porque nos perdemos en eso, porque no puede ser que te fiscalice un A, un B y un C y uno te exige A, B y C. Entonces ahí es donde se genera toda la confusión entre nosotros. Porque donde tú Bueno, jamás nos han pedido botiquín y yo jamás he visto que en un hospital la parte de clínica dental tenga botiquín. ya. Ya, en un hospital hay farmacia y eso sí está habilitado para poder entregarte los medicamentos que tú utilizas. Así que sanitariamente eso está Pero normado la y ha cumplido. anestesia no está en la farmacia, llega directo a la parte dental, al área dental.
pero eso tiene que estar regulado por la farmacia, y si no está regulado, ahí no falta. Ya. Pero es que ahí es Sí, claro, donde... lo que pasa es que esto supone que esta normativa nunca ha sido exigida ni nombrada. Entonces, ahora, por eso que para nosotros es algo que es nuevo, porque nosotros, de hecho, lo dental se compraba en las casas dentales, las anestesias, el suero. Entonces, para nosotros esto es nuevo y ahora uno piensa, dice, pero ¿de dónde lo sacaron? Y es algo que estaba en la normativa desde la década del 80, imagínate. Pero O nunca sea, había sido eh, así como puesto en norma así tan rigurosamente, primera vez. Claro, lo, pues lo- es que eso es lo que pasa, porque cuando tú a mí me fueron del Ceremi y me hicieron algunas observaciones, estaba bastante bien, nada del botiquín. Entonces ahora puede pasar que vengan, yo ya hice todos los trámites de nuevo, pueden caer de nuevo y de nuevo ahora empiezan con el botiquín, ponte tú. sí, Sí, ese es mira, lo confuso del tema. Nicole, no sé, ¿tú eres de la región metropolitana o de alguna región en Sí, particular? metropolitana, Ya, lo que pasa es que en particular el botiquín, más que lo fiscaliza la Seremi, lo fiscaliza el ICP en la región metropolitana. Entonces probablemente, y ya, ahí la probabilidad baja mucho más, probablemente nunca te haya fiscalizado alguien del ICP. exacto, Pero sí de la Seremi, que eso por un tema de votación, o sea, sí, el ICP no tan solo ve la región metropolitana, sino que también ve específicas de las regiones, y por eso, como tiene menos personas, es más difícil que te toque alguien del ICP, ¿ya? Generalmente el ICP, perfecto, más que fiscalizar botiquines, va a priorizar siempre las farmacias, por ejemplo, una farmacia de un hospital. Pero en este caso, ¿por qué ahora se va a aumentar la fiscalización en el tema del botiquín? Lamentablemente porque no tan solo le pasa a ustedes del desconocimiento, sino que también la industria farmacéutica le está vendiendo a ustedes a pesar de que no tienen botiquines. Entonces, en el fondo, el ICP, ¿dónde está priorizando la fiscalización? ¿Dónde voy? ¿Voy a fiscalizar los 40.000 centros que están en el país o voy a fiscalizar a quienes venden? Entonces, cuando van a fiscalizar a la industria, ahí para ellos es más fácil. ¿Por qué? Porque ahí van a identificar, oye, de todas estas unidades que vendiste, el 90% está vendido a instituciones que no tienen farmacia o botiquín. No sé si me explico. perfecto. O sea, en Sí, ese sí, sentido, probablemente ustedes no lo vayan a fiscalizar directamente, pero va a pasar que sus proveedores no les van a vender más porque ustedes no tengan la resolución. ya, Y entendí. lamentablemente ahí qué va a pasar, de que la desesperación, voy al comercio, al mercado negro, ¿cierto? Y voy a comprar una cuestión que no tengo idea ni siquiera de la procedencia. O también va a pasar que a lo mejor algunos distribuidores más chicos, más osados, van a querer venderle igual, pero al final a ustedes mismos se van a meter en un problema mucho más grande. Entonces, en ese sentido, la verdad es que uno siempre debiese tomar todos estos recuerdos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que ocurre es que con todo lo que está pasando, sobre todo con el tema estético, eh, finalmente, por la culpa de algunos pocos que no están haciendo bien la pega, ¿cierto? Paga el resto. Entonces, en el fondo, Ya, aquí no estamos hablando de que yo les quiero decir, no, tienes que cumplir porque sí, es porque algo que siempre ha existido, ahora se ha relevado, lamentablemente, por muertes, por actos ilegales, ¿cierto? Incluso delitos que se están cometiendo. Bien, bueno, seguimos entonces con las preguntas de ahora Claudia Iturra consulta, ¿el refrigerador puede ser frigobar o debe ser especial para medicamentos? A ver, mira, básicamente tienes un refrigerador que te asegure que la temperatura se almacene en el rango, ¿ya? Eh, la verdad es que comprar un refrigerador específico de medicamentos, eso tiene un costo entre 1 millón a 3 millones, ¿ya? Generalmente ese estándar lo tienen los hospitales o las clínicas, ¿ya? Pero, por ejemplo, para ustedes que no utilizan muchos medicamentos refrigerados, basta con un refrigerador que les asegure esa temperatura, ¿ya? No, la normativa no te dice tiene que comprar el refrigerador marca E, por si acaso. Dice que tiene que estar refrigerado y que la curva de temperatura que ustedes tienen que registrar asegure que esté dentro del rango, ¿ok?
que no se pierda la cadena de frío. Bien. ¿Cuáles son los medicamentos básicos? Pregunta Patricia. ¿Cuáles son los medicamentos básicos que uno debiera mantener en el botiquín con resolución? Todo aquel medicamento que tenga registro de ICP y que sea un producto farmacéutico, ¿ya? Y dentro de los productos farmacéuticos, ejemplo, está la anestesia y está la toxina botulínica. Ujú. ¿Y el suero? El suero también, los sueros son productos farmacéuticos. Ahora, Muchas los veces sistemas, se confunde que son insumos, ojo, ujú, pero no son insumos, son productos farmacéuticos. ya, y por ejemplo, los sistemas de blanqueamiento dental, ¿no? O sea, a ver, depende del producto, ojo que eso lo pueden revisar. A ver, les voy a dar el dato. A ver, voy a ver si me permite copiar el chat. No, no se puede, pero es la... A ver, ahí sí. Ahí en ese registro ustedes pueden colocar el nombre genérico o el nombre de marca del producto que manejan y ahí van a ver rápidamente si es que tiene registro sanitario como producto farmacéutico, ¿ya? Hay Ah, muchos productos que se utilizan de blanqueamiento que no están como productos farmacéuticos. ya, sí, porque es que lo que pasa es que como tiene peróxido de hidrógeno, entonces Yo podría lo que les estar. sugiero ante cualquier duda, en esa Ujú, página que les mandé por el chat, ahí perfecto. búsquenlo y sale toda la alternativa de principio activo, marca, incluso el laboratorio proveedor donde lo compran ustedes. Mira, acá hay otra pregunta de Fabiola Carrasco que dice, si tengo la resolución de botiquín de hace 8 años, ¿debo renovarla? Pero ¿hizo alguna modificación? Claro, si hizo modificaciones tendría que hacer la renovación. Ahora no sé si está O sea, Fabiola. sí, Aquí ahí, estoy. Fabiola, Fabiola, bien, Sí, yo la saqué hace 8 años, me la pidieron cuando necesitaba comprar el nitrato de calcio para activar el plasma rico en plaquetas. ya, perfecto. Pero ¿ha tenido alguna modificación? ¿Ha agregado más cosas al arsenal? O sea, ahora habría que agregar la toxina, la anestesia y todo lo que usamos a diario. Sí, o sea, ahí en ese caso no es una resolución nueva, es una modificación. Una Ah, ok, modificación. ya. La modificación lo único que implica es que actualizo el listado, ¿ya? Pero el único tema técnico que hay que podría ser diferente es que, por ejemplo, si usted antes no utilizaba cosas refrigeradas y ahora sí utiliza cosas refrigeradas, tendría que comprar un refrigerado, ¿ya? Más los papeles que le pide la autoridad sanitaria. En este caso sí es en la región metropolitana, el ICP, y en regiones a través de la Seremi de salud correspondiente. ya. Bueno, Joy Matheson consulta más o menos lo mismo, justamente lo que estábamos preguntando, que era si es que había que agregar algún fármaco al botiquín, hay que hacer el proceso de cero y habría que pagar nuevamente. Eso consulta ella. Si tú vas a hacer la modificación del botiquín, ¿tienes que cancelar nuevamente los 200 y tantos mil pesos que O pide el sea, IES? mira, a lo mejor en el tema de las modificaciones es consultar el arancel cuando hagan el trámite, ¿ya? Vale, ya, Pero perfecto. claramente es una modificación. Generalmente las modificaciones tienen un costo menor al arancel completo de una resolución nueva, ¿ya? Porque en el fondo ya la autoridad sanitaria sabe que usted tiene autorización, que cumple y solamente está haciendo una modificación. A menos que, claro, que tenga medicamentos refrigerados que antes no tenía y tiene que hacer otra revisión. Pero generalmente las modificaciones de todas las resoluciones tienen un costo bastante menor. Sí, para Ivonne Muñoz les avisamos que la grabación va a estar en el canal de YouTube del Colegio Cirujano Dentista. Lo más probable, Jaime después les va a poder indicar cuándo la van a subir, ¿ya? Rodrigo Caviedes pregunta cómo funcionarían los permisos para equipos médicos destinados a la armonización facial o tratamiento de complicaciones, por ejemplo, láser, ultrasonidos, electroestimulación, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el botiquín, porque es equipos, ¿ya?
sea, todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos no tiene ninguna relación Nada con el botiquín, que... Ya, solamente perfecto. productos farmacéuticos, Ya, ¿ya? Que como vuelvo a repetir, si usted tiene cualquier duda de que si lo está usando es un producto farmacéutico o no, métase ahí al registro del ICP, que les mandé el link más arriba, ¿cierto? O sea, se lo voy a reenviar de nuevo, si se les cayó la conexión, ahí está. Si tienen cualquier duda, ahí lo pueden buscar y pueden verificar. ya. Bueno, y de todas maneras tú dejaste tu teléfono, si es que quieren hacer algún tipo de pregunta un poco más específico, también pueden contactarte a ti, ¿no es cierto, Francisco? Sí, me pueden contactar. Ahí está. Le respondo la duda de Claudia. Claramente el trámite baja bastante. De hecho, el costo va a salir entre 5.000 a 20.000 pesos, ya dependiendo del trámite. O sea, claramente esa rebaja arancelaria es significativa, ¿ya? Así que eso es importante. Igual les voy a dejar mis datos de contacto. eh, Ahí mi correo es fbcortaalvarez, y la z al final, @gmail.com, y les dejé mi número WhatsApp, ¿cierto? Porfa, no me llamen, escríbanme un WhatsApp, por favor, cualquier cosa. Así que eso, no sé si... Ah, Susana pregunta a partir de cuándo. Esto siempre ha sido obligatorio. Lo que pasa es que hay falta de fiscalización, Claro, eh, y ahora va a existir una presión de sus proveedores. O sea, y si te presionan tus proveedores, o sea, de ahí para abajo, todos se meten en la misma bolsa, en el sentido de que todos tienen que cumplir. sí. Francisco, Macarena Fontecilla consulta que si la clínica tiene una resolución de box dental o pabellón de cirugía menor, no estética aún, por ejemplo, ¿se pueden incluir en el listado los medicamentos que tienen un carácter estético? Por ejemplo, el Botox. El Botox, ahí tengo esa la resolución de botiquín. Y bueno, Ya, igual, la misma, o sea, la resolución de botiquín en el fondo es la misma siempre. siempre que Claro, usted lo que tenga tú, productos farmacéuticos. la diferencia es que tú tienes que agregar los fármacos que tú vas a utilizar. Eso es. Sí, sí. Claro, ahí va, todo va Permiso, ¿puedo, listado. ¿puedo interrumpir un Macarena, segundito? por Sí, es que supuesto. yo, perdón, mira, lo que pasa es que yo ya he estado en otra clínica, he sacado resolución de botiquín y yo sabía que esto existía, pero la pregunta es, cuando está uno en el trámite de sacar los permisos de estética, ¿te va a aprobar el ISP meter como en el listado medicamentos estéticos? Entonces ya, yo tengo la resolución de la clínica, todo, pero no tengo la resolución de trabajo estético, no sé si se entiende. Es que ahí hay una modificación de la resolución, de la ¿Cómo? sala de procedimiento. Tú tienes una resolución que ya tiene, entiendo que, Macarena, tú ya tienes una resolución Sí. de la sala de procedimiento, ya que puede ser cirugía menor, etcétera, ¿ya? Un pabellón de cirugía menor y un box dental. Eso yo ya tengo Y la resolución eso, sanitaria. Macarena, escúchame bien, eso es Ujú. importante, pero está acotado a los procedimientos que te autorizó la autoridad sanitaria en esa resolución. Ahora tú estás haciendo otros procedimientos distintos, por lo tanto ahí lo que cabe es, eh, tienes dos alternativas. Si es que en la misma sala donde tienes autorización, quieres hacer procedimientos estéticos, es una modificación de la resolución, de esa resolución inicial, de pabellón cirugía menor. Ahora, pero si tú en tu clínica habilitaste otra sala, ¿ya? Que no tiene ninguna resolución, y esa vas a hacer procedimiento estético, ahí tienes que sacar una resolución nueva de esa sala, que no tiene ninguna autorización, ¿ya? No, no sé si me explico. Sí, no, ya Aquí entendí tienes dos, perfecto. o hace una modificación, o es nueva solo si la sala no tiene ningún tipo de resolución, ¿ya? Y además tienes que sacar la resolución de botiquín, pero siempre y cuando ya tengas aprobado la realización de los procedimientos a través de la resolución de la inclusión de los procedimientos estéticos que me comentaste. Ya, entonces, si yo hago una primera resolución de botiquín solamente para los pabellones y después este pabellón yo logro la resolución, tengo que sacar una resolución de botiquín nueva, como de estética, o también puedo incluirlo a mi No, listado. no, 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 no. Ahí
a ver, se hace una modificación del botiquín. ¿Por qué? Porque el botiquín no es que el botiquín esté sala por sala, la resolución de botiquín es del centro completo. Perfecto. Entonces, tú vas a poder incorporar medicamentos como toxina botulínica para procedimientos estéticos, siempre y cuando tú tengas la resolución base que te asegura que esos procedimientos estéticos están autorizados, pero vas a tener que modificar tu resolución de botiquín, que ya la tienes, para poder incluir esos medicamentos. Entonces, por lo tanto, en este caso, si es un pabellón nuevo, o si es una modificación, como te expliqué anteriormente cómo se hace, y ahora en este caso, si ya tenías la de botiquín, tendrías que modificar el botiquín, pero una vez que ya tengas aprobado el procedimiento estético autorizado. Pero se hace una modificación en este caso. Muchas gracias. Francisco, Nuri Berríos pregunta si la autorización de botiquín tramita junto con la autorización sanitaria de la sala de procedimientos o es un trámite aparte. Bueno, creo que ya lo No, 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 contestaste. lo que pasa es que tú puedes sacar los dos trámites en paralelo. El problema es que el Claro, botiquín no te lo van a dar hasta que tú tengas la otra resolución. claro. Lo principal es la resolución sanitaria y a partir de eso te dan lo otro. Sí, Eh, Francisca Casanueva dice que el control de plagas a ella le habían dicho que no, que era distinto al del edificio y que había que contratar 3 tipos o algo así, dice. ¿Alguna especificación al respecto? Pregunta ella. bueno, respecto al control de plagas, te tiene que asegurar, ¿cierto? Bueno, eso igual pasa, pero la verdad es que es muy raro, Blanca. ¿Por qué? Porque en el fondo con el protocolo de control de plagas, que tenga el edificio suficiente, ¿ya? Ahora hay que ver bien el nivel de control de plagas que tiene el edificio, porque a veces puede ser una cosa muy básica, ¿cierto? Que Claro, no nos dé cobertura a todas las plagas que pudiesen afectar, ¿ya? Eh, por eso yo digo que es muy raro lo que le están pidiendo, porque generalmente no hay mayores problemas con eso ante la autoridad sanitaria. Puede ser que en el edificio que estén, el control sea muy básico. No sé, ejemplo, solo ratones o solo insectos, no sé. Es importante en ese sentido cuando se le hace la aclaración, más que decir qué le puedo yo aconsejar, lo mejor que puede pasar ahí es que usted le diga al fiscalizador cuál es lo que le falta para poder tenerlo, ¿ya? claro. Michelle, Para no gastar plata de más, digo yo. Sí. René Balbontín pregunta si el botiquín debe ser con llave y al respecto también Alicia consulta lo mismo. ¿Qué características debiera tener un botiquín? A ver, el botiquín muchas veces ustedes se imaginan así como esa cajita, ¿cierto? Con la cruz roja. Exacto, El concepto de botiquín es el espacio donde ustedes dejan los medicamentos, ¿ya? Ahora, ¿qué debiese estar bajo llave? Si ustedes manejan psicotrópicos estupefacientes, eso sí tiene que estar bajo llave, ¿ya? claro, Pero en general tiene que ser un ambiente seco, ¿cierto? Exento de humedad, no exponer a la exposición directa del sol los productos farmacéuticos, si requiere refrigeración, refrigerador, si no lo requiere, ¿cierto? En un ambiente que en el fondo también sea seguro, por ejemplo, que esté directo a la manipulación de ustedes, no de los pacientes, ¿ya? claro, Ahora, si exacto. usted le quiere poner llave o no, es cosa suya, pero generalmente lo que yo he visto en los odontólogos que me ha tocado asesorar, es que lo tienen en algún cajón, que tiene llave, en algún espacio que no sé, que no es de fácil acceso, por ejemplo, para el paciente. Lo más importante ahí, antes que se me olvide, las muestras médicas, ¿ya? Las muestras médicas es un tema. ¿Por qué? Porque las muestras médicas no son parte del arsenal, ¿ya? Así que ojo con eso, porque si ustedes trabajan con muestras médicas y no con productos comprados a un distribuidor autorizado, ahí también se pueden meter en otro problema. Pero bueno, ya no importa, yo después te pregunto. Ya, y Ya. lo otro, Michelle Berríos dice que ella le están haciendo, ella está tramitando la resolución
y que una empresa que la está asesorando le dijeron que no podía tener la toxina botulínica en su refrigerador, ya que tenía que pedir una resolución de centro estético y no podía ser de consulta dental, siendo que ella es odontóloga. ¿Tú, qué se puede hacer? O sea, Es que ¿sabéis lo que pasa ahí, Blanca? Lo que pasa es que puede ser que la resolución efectivamente no tenía considerado dentro del procedimiento el procedimiento estético. ¿Por qué? Porque la resolución es clarita, te dice el nombre de la empresa, se autoriza para que realice tales procedimientos, sale el listado, ta. A lo claro, mejor la resolución no decía que podía, por ejemplo, aplicar Botox. claro. Puede pasar que por eso tuvo el inconveniente. Ah, dice, los que trabajan en megaprestadores, para megaprestadores, perdón, y que llevan sus materiales, ¿no podrán comprar anestesia? Que trabajan para mega prestadores. Claro, porque tú sabes que los dentistas muchas veces trabajan en centros grandes que se llaman megaprestadores y ellos tienen que colocar todos sus materiales, todos. Entonces ellos tienen que llevar desde los guantes hasta sus propios materiales de obturación y de impresión, y eso incluye la anestesia. Entonces, ¿cómo van a poder ellos, siendo odontólogos, adquirir la anestesia sin tener sin tener este permiso de botiquín de por medio? Si trabajan O en sea, varias... el mega prestador debe sí tener la resolución en ese caso. Ya, el megaprestador y el dentista tiene que decir para dónde necesita entonces comprar esa anestesia. O sea, es que lo que pasa es que yo como persona natural no puedo, en base a la normativa, no pudiese adquirirlo si yo no tengo ningún tipo de resolución asociada al centro que yo trabajo. Entonces, en ese sentido, en ese caso, donde yo aplico estos productos, tienen que tener todas las autorizaciones sanitarias. Vale. Y eso, y ellos tienen que entregarle los documentos o algún documento especial al profesional para que ellos puedan adquirir estos O sea, tiene anestesias. que transparentar que dentro de todo lo que ellos hacen es importante para el profesional, acá el odontólogo, que se asegure que en ese lugar, el mega prestador, tenga toda la resolución. Ahora, en este caso, ¿qué va a pasar? Generalmente, cuando estamos hablando de sanciones o multas, se aplica el representante legal, ¿ya? Que en este caso recaería en el mega prestador. Pero cuando ya estamos hablando de que a lo mejor aquí hubo un problema de algún tipo de injuria, ahí claramente el odontólogo se ve involucrado en el sentido de forma directa, ¿ya? Pero generalmente aquí es quien está a cargo de la empresa, a quien recae tanto la dirección técnica o la representante legal, quien recae la sanción. Exacto, sí. Bueno, Francisca Casanueva pregunta si ahora habrá que comprar todo en las farmacias, suero, anestesia, etcétera. ¿Dónde Eh, vamos a comprar en el fondo las anestesias dentales que nosotros las comprábamos en las casas dentales directamente? no, o sea, todo lugar. ¿Las casas dentales eh, tendrán que sacar algún permiso especial para sí, poder extender el... las casas dentales tienen que tener autorización sanitaria para funcionar. O sea, tienen Perfecto, que imaginar que todo establecimiento que vende, desde un helado hacia arriba, tiene que tener autorización sanitaria. por supuesto, ya, Entonces, obviamente, las casas dentales sí tienen que tener autorización. Entonces, en el fondo, y usted a sus proveedores le puede pedir la resolución. Obviamente para que ustedes estén más tranquilos, pero en ese sentido, o sea, casi todo lo que se mueve a nivel de venta necesita resolución sanitaria. ¿Por qué? Porque no siempre tiene que ver con que lo que yo vendo tenga un fin sanitario, sino que lo más básico, que es la salud de los trabajadores, eso también lo fiscaliza la Seremi, la salud ocupacional. por supuesto, claro. Bueno, Francisca Casanueva, Fran, ¿estás por ahí? Francisca. Sí, estoy. Francisca, eh, ¿quieres exponer algo de porque tú no hiciste una pregunta acá, sino que simplemente estás haciendo como
está dando una opinión y una interpelación al tema de lo que ver ISP versus Ceremi. ¿Quieres hablar tú? Sí, sí, es un comentario que me parece que no soy la única que opina así, con respecto a que las distintas autoridades sanitarias eh, que son en el fondo mandatadas por el Ministerio de Salud deberían sacar normativas en conjunto, porque no puede ser que el ISP nos pida una cosa, la Seremi otra, que yo entiendo que esta normativa del botiquín existe hace tiempo, pero la realidad es que la mayoría de las consultas dentales no la tienen. Y yo creo que la implementación de la exigencia, yo sé que va de acuerdo a la actualidad y a los últimos acontecimientos, pero no puede ser que en mes y medio eh, todos llenemos al pobre ICP de solicitudes de botiquín y estemos atrapados en que no vamos a poder seguir comprando gran parte de nuestros insumos. Creo que o sea, todos queremos que haya regulaciones y buenas prácticas, pero cómo se implementa eso es algo que tiene que verse a nivel ministerial y que tanto Ceremi como ISP se involucren en esto, porque al final todos nos vemos beneficiados, porque si no, ustedes también se van a ver sobresaturados de pega. Creo que también hay mucha desigualdad en todo lo que es fiscalización a nivel nacional. Les piden distintas cosas a los de Temuco, a los de Santiago, a los de Rancagua. En la misma comuna, en el mismo edificio, han ido a fiscalizar consultas y les piden cosas distintas. Entonces, eso a mí no tiene pie ni cabeza y creo que varios estamos súper agotados de esta como eh, de este como desorden regulatorio. Ese es mi comentario, no es un ataque, por supuesto, contra ti, Francisco. Te agradezco tu charla y la colaboración y esta organización del colegio. Pero quería exponer ese punto de vista y estoy segura que varios me apoyan. Por Sí, supuesto, mira, Francisco, yo también la apoyo en todas sus palabras. Lo que dijo ella es como nos sentimos todos. oye, O la no, gran yo apoyo totalmente lo que dice Francisca. Mira, a mí como Ceremi me tocó enfrentar eso. O sea, que un fiscalizador tuviera criterio distinto a otro, no lo podía conseguir porque dije, ¿cómo el aparato del Estado que tiene que dar cumplimiento con esto depende de lo que diga un fiscalizador versus lo que diga otro? O sea, es como que prácticamente la gente dice, bueno, si se levantó de mala, me exige más, y si se levantó de buena, me exige menos. Es justamente eso lo que está pasando. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Eh, de hecho, como Seremi Región Valparaíso, tratamos de avanzar mucho en poder estandarizar varias cosas, pero no, nos pillamos de frentón con la muralla burocrática, ¿ya? Que nosotros como Seremi Región de Valparaíso pues, decíamos, ya, estandaricemos esta cuestión, pero la otra Seremi decía, no, nos da lata, ¿ya? Entonces, esa es la situación que pasa hoy día, que finalmente tenemos por un lado el Instituto de Salud Pública, que es una entidad autónoma, ¿ya? Y por otra parte, la Seremi de Salud, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública, o sea que no están autónomos, ¿no? Las Seremi no son tan autónomas como ustedes creen. En el fondo, tenemos una mezcla, ¿cierto? De que por un lado te piden una cosa y por otro lado te piden otra. Eso, lamentablemente, la única forma que lo podamos cambiar es estandarizando, ¿ya? Que ya el sistema, por ejemplo, la Ceremi se pueda hacer de forma digital, es un gran avance, ¿ya? Pero aún así, eh, cuando uno lee la norma y te dice se pide tal X cosas, y después cuando tú llenas el formulario y tú ves que se piden otras cosas, entonces uno ahí ya no está entendiendo nada, ¿ya? Y ese es el problema que nos está pasando a todos. Y no tan solo lo que dice Francisca, yo creo que Francisca lo que manifiesta es el gran malestar que tenemos todos. O sea, yo te lo digo hoy día, que es algo que lamentablemente desde que se generaron las CEREMI, que fue a partir de la gran reforma, del 2004, perdón, eh, todavía fallamos. O sea, no,
nos falta estandarización. Donde sí se ha avanzado en estandarización y un buen ejemplo como para decir, chuta, ya en algo se ha avanzado en cuanto a los alimentos, ¿ya? Los alimentos tienen una pauta súper clara de si cumplen o no cumplen. Pero en este tema de salud, la verdad, incluso con el tema de la acreditación se ha mejorado el estándar, pero en cuanto a las fiscalizaciones de centros estéticos o centros odontológicos, todavía no se logra que tengamos eh, ese checklist que uno diga, chuta, me van a venir a fiscalizar y yo digo, ah, ya, pues, pero cumplo con todo. Y a pesar que yo sienta que cumpla con todo, como no existe ese checklist, cuando llegan, me fijo que no estaba bien, que me faltan cosas. Yo creo que ahí el colegio, Blanca, puede hacer ahí una interlocución importante con el ministerio, hablar con la ministra o a lo menos con la subsecretaria de Salud Pública, ¿cierto? Para poder Bueno, hacer hincapié en lo que plantea Francisca, ese malestar, pero transformarlo probablemente para eso trabajo. necesitemos tu ayuda, Francisco. Sí, no, encantado los puedo ayudar si no tengo ningún problema. De hecho, nosotros como colegio farmacéutico, ¿cierto? También Ujú. hemos avanzado en harto en el tema de la normativo, pero en esto particular, que es una pelea más grande, es como decirle, oigan, necesitamos reglas claras. Si todos necesitamos trabajar, todos queremos trabajar bien, pero necesitamos reglas claras para poder avanzar, porque si eso no existe, pasa la noticia que les mostré, o sea, que se sospecha que hicieron algunos trámites express en la Seremia Metropolitana, que todos los días me llegan odontólogos y me dicen, Pancho, este fiscalizador me dice esta cosa, este otro me dice otra cosa, entonces al final Exacto. nadie entiende Mira, nada y al al, final no, uno no sabe realmente si lo que está haciendo está bien o no. al final, ¿sabes cuál es el tema también? Que tanta traba que coloca el Ceremi, sobre todo, bueno, no sé si para todas las profesiones, pero en el caso de nosotros los odontólogos, colocan demasiadas trabas y nos van cercando cada vez más en vez de permitirnos que nosotros ejerzamos nuestra profesión bien, nos van poniendo más trabas y eso muchas veces cuando tú prohíbes tanto las cosas, lo que logras es un efecto contrario, te fijas, logras que la gente cruce más allá el umbral de lo que es la ley y entonces comienza a haber un ejercicio ilegal de muchas cosas que en realidad no están siendo tan ilegales, sino que están siendo obligadas, porque se vuelve un entrampamiento todo el trámite y toda la cosa legal. Entonces, nosotros siempre ha pasado lo mismo, y justamente esta dualidad en el criterio de los mismos fiscalizadores, que es como lo principal, que vaya, por ejemplo, un fiscalizador que sea un veterinario a hacernos a nosotros una fiscalización y que nos diga, por ejemplo, no sé, pues que no podemos ejercer por tal y tal motivo, siendo que es algo, o que lleguen a solicitar nuestras fichas clínicas a ingresar a los ficheros, a la parte odontológica, algo que es algo confidencial como una ficha clínica, atraviesan ellos, o sea, ellos se sienten con toda la autoridad para realizar muchas acciones que están fuera de la ley ellos mismos y sin embargo también se toman la palabra para tener su propio criterio fiscalizador sin tener en cuenta todo lo que dicen las normativas, las leyes, los decretos y todas las cosas. Entonces eso a nosotros nos agota. Bueno, esto es como yo, Disculpa, perdón que me haya No, Blancas, mira, sí, está una bien igual catarsis, ¿te que fijas? hagamos una catarsis un rato, si está bien, mira, pero yo creo que lo que sí tenemos que dejar en claro es que tenemos que incentivar a cumplir, ¿ya? Yo sé Por que disculpa, supuesto. ¿te puedo agregar algo? Sí, Sofía, habla. Mira, hola, Hola, yo, Sofía. al que otro colega que está más abajo, que es Boris, estamos en la región de la Araucanía Todavía no y llegamos a eso. Sí, sí, pero me importa mucho porque tiene relación con lo que ustedes están diciendo ahora. esto, Y sí. Boris ahí plantea algo que a mí me sucedió recientemente de esto, que para poder sacar la resolución de la clínica donde nosotros la queríamos sacar con procedimientos estéticos, nos pedían un médico cirujano, el cual debía estar presente al menos 4 horas.
Entonces, nosotros no contamos con médicos. En el fondo, nada que ver con lo que ustedes están hablando desde que inició la So- charla, porque so- no, Sofía, no, consulta, ¿quién realiza el procedimiento? ¿Qué un profesional cirujano es? dentista. ¿Y le exigieron eso? Sí. Sí, De yo hecho, también. Boris también hace lo mismo y él es cirujano dentista también. Pero espérame, ¿pero qué procedimiento? Habría que revisar qué procedimiento estaban haciendo, porque en el Ácido fondo, hialurónico y toxina botulínica. nada más. Nada más. De hecho, para poder sacarla, tuvimos que poner de trastornos temporomandibulares. Y nosotros ya tenemos lista la resolución, pero no me parece que sea así lo correcto. ¿Me explico? Qué raro ese criterio allá, De hecho, porque de hecho, yo pensé que no había pasado solo a nosotros y ahora cuando veo que Boris pone eso, no tengo idea si habrá sido la misma persona que nos tramitó la resolución, no lo sé. no, Pero esos mira, son los... eso, Sofía, es impugnable desde el punto de vista legal, porque en el fondo el respaldo que ustedes tienen para aplicar ácido hialurónico y Botox, si bien no es tanta fuerza legal como una circular, ¿cierto? Pero lo tienen, existe evidencia al respecto, entonces, en el fondo, eso sí lo pudiesen alegar. Solamente el fiscalizador te podría objetar la resolución, ¿cierto? El procedimiento estético, en el caso de que haya algo, me imagino que no, algo distinto a lo que ya está aprobado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, te pongo un ejemplo, una enfermera que quisiera inyectar Botox, ¿ya? No, claro. De hecho, se hacía. Pero les quiero contar el ejemplo, ¿ya? La enfermera que inyecta Botox, ella dice, ya, yo voy a alocar el centro de salud y yo voy a inyectar Botox. Ella no puede llegar a inyectar Botox. El director técnico tiene que ser un médico, cirujano, eh, en este caso sí, un médico, en el Médico. fondo que le prescriba, ¿cierto? Porque ustedes lo pueden hacer siempre y cuando lo hagan directamente, ¿ya? Entonces, en ese caso sí se justifica, ¿cierto? Pero en el caso que tú me estás planteando, si solamente está acotado a eso lo pueden impugnar totalmente. Y esto en la De hecho, clínica somos puras dentistas. Yo soy la de- director técnico, no soy la misma que va a aplicar. ¿Puede ser por de- eso? ¿cómo? ¿Pero quién va Yo a soy aplicar el... director técnico de mi consulta. Lo aplica otro ¿Ya? cirujano dentista, que es parte de que es una sociedad de nuestra sociedad, pero no soy yo la director técnico quien lo aplica. Pero ella es cirujano dentista igual. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que aquí la Seremi le está objetando algo que sí está regulado para ustedes, ¿ya? No sé, habría que analizar Ahora, el caso, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico sí se puede impugnar, se puede alegar, porque en el fondo la Seremi lo que no va a hacer es fijar un precedente distinto, porque eso claramente va a escalar al ministerio. O sea, yo como colegio dentista alzaría la voz ante esta situación, o sea, no me quedaría tranquilo. Sí, Sofía, si existe un canal que está a través del Departamento de Ejercicio Liberal del Colegio Dentista, que es donde aparecen todo este tipo de reclamos y tú puedes conversar directamente con ellos. Si quieres después por interno, consúltame a mí y yo te, te conecto con el Departamento de Ejercicio Liberal. Ellos por ven todo favor, este muchas gracias, Blanca. tema. ¿Mm? ¿Ya? ¿Tienes mi teléfono o no? No, si me lo pudieras dejar anotado ahí o me lo dictas como te acomode. Lo voy a anotar. Sofía Blanca, lo único que pudiesen objetarlo es que ustedes estén inyectando esto en otra parte del cuerpo que no sea la cara, por ejemplo, No, el cuello. absolutamente nada. De hecho, tuvimos que dejarlo como que era para tratamiento de bruxismo y solo Botox, como en la teoría, porque no nos dejaron y somos solo dentistas quienes trabajamos y solamente se hace Botox y hialurónico en la cara, obviamente. Vale. No, yo creo que ahí Blanca te tiene que ayudar como Sí, para poder resolver ese tema. podemos ver, porque eso sí, se puede ver a través del colegio. Los colegios tienen un área un área legal y además están los distintos departamentos y hay un capítulo y hay gente que está justamente preocupándose de ver ese tema, porque lo que necesitamos nosotros es recopilar información. Todas estas informaciones a nosotros nos sirven para poder ir generando una respuesta fundada y decir, ya, esto es lo que pasa, se están cometiendo estos y estas irregularidades escritas, ¿ya? Y con eso nosotros ya es más fácil para el área legal y para el colegio de dentistas tener
un buen Exacto. fundamento, ¿ya? Ya, muchas gracias. Eso. Ya, eso lo vimos. De la cajita. Había alguien que yo vi que estaban preguntando por por preguntaban por el alcohol, el alcohol que utilizamos nosotros para desinfección. Ese no es fármaco, pues no está dentro del listado. Bueno, todo eso ustedes lo pueden ver en el link que mandó Francisco, ¿ah? Ustedes pueden consultar. Sí. ¿Qué más? Chun, chun, chun. Arriendo un box dental dentro de una clínica que tiene resolución sanitaria. ¿Debo demostrar algún contrato de arriendo? Ah, claro, suponte en una clínica pequeña que tiene todos sus papeles al día y yo quiero yo tengo que llevar mis materiales, eso es en el fondo. Consuelo lo pregunta. En el fondo yo tengo que llevar un contrato de arriendo de que yo trabajo en esa clínica que sí tiene todos los permisos. Eso es. A ver, ¿Eso es Consuelo? Por ahí está, debe estar Consuelo. si está Consuelo como para que hagamos la... Sí, Está Consuelo, como... no sé ya, si se escucha. sí se Sí, se escucha. escucha. Ya, súper. No sé si repito la pregunta. Lo que pasa es que arriendo un box dental de forma mensual y voy a trabajar todos los sábados de forma particular. La clínica tiene su resolución sanitaria, tiene 2 box de procedimiento y un pabellón. Entonces mi consulta es, si es que me fueran a fiscalizar a mí, por ejemplo, yo estoy sola, no soy, cierto, la dueña de la clínica y me piden, cierto, la documentación, tengo que yo acreditar algún contrato de arriendo, de qué trabajo ahí, porque igual ahora se da mucho el tema del arriendo de box por jornadas, hay dentistas Ya. que van 1 hora, por ejemplo, al día, entonces me pregunto si necesito como algún comprobante en particular. Muy buena pregunta, Consuelo. De partida, estos centros, claramente cuando usted está desarrollando el procedimiento ahí, usted debiese estar en el listado de la resolución. O sea, la resolución no tan solo tiene que ir el listado de prestaciones o procedimientos que realizan, ¿cierto? Sino que también debiese salir eh, el listado de profesionales, ¿ya? Mm. Eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa se va a meter en medio foro si de un día para otro empezaron a trabajar contigo y de repente pasó que fueron a fiscalizar y la Seremi le dice, oiga, pero usted no está acá en la resolución, o no tenemos antecedentes que está en el listado de profesionales que envió el centro. Bueno, eso, ¿qué puede pasar? Que se le hace un sumario al centro, ¿ya? Ok. Eso es importante. Y eso, por ejemplo, cuando hay cambio de personal o todo eso, se informa a la autoridad sanitaria, ¿ya? Ya. De que está trabajando X profesional. Y por eso cuando uno saca la resolución de la sala de procedimiento, te piden el listado de profesionales, te piden que los profesionales estén en el registro de la superintendencia, etcétera. Claro. Y ahí yo como profesional, ¿recibo alguna sanción o solamente el centro? Aquí siempre la sanción va al centro, ¿ya? Mm, Pero claramente el que esté involucrada tampoco es positivo. claro, eso es súper complejo porque muchos dentistas trabajan por jornada y hay mucha gente que tiene box dentales y los arriendan por la tarde, por la mañana, qué sé yo. Entonces, no sé ahí Oh, cómo lo harían. eso ocurre y me ha pasado, pero se incluye en el listado. Claro, pero es que me refiero a que nunca se sabe quién va a ir a arrendarlo, o sea, ¿Puedo hacer mm, una acotación Claro, por supuesto. apoyando, Blanca? Yo creo que también parte de la duda, Consuelo, es que ¿quién va a fiscalizar el botiquín móvil del doctor que arrienda?
que generalmente lleva, o en algunos casos tiene su mueblecito con llave, pero a veces llevan una maleta con todos sus insumos a los megaprestadores o a la consulta donde arrienden. Entonces, ese doctor que arrienda no puede tener un permiso de botiquín móvil, me imagino. Entonces, No, ¿será que ahí todo lo que sea fármaco tenga que ser almacenado en el botiquín de la consulta o del megaprestador? Quien sea que lo compre o lo ponga, el mega prestador tiene que tener la resolución de las cosas que utiliza ese dentista. pero todos los fármacos que use el dentista que Todos. arriende tienen que estar en ese lugar, a eso voy. No No, puede tienen que andar estar con la en maletita. no, o sea, tienen que estar en el papel, ¿me entiendes? Y desde el punto de vista físico, claramente, debiesen estar ahí, no en una maleta que nadie sabe cómo están manipulando esos medicamentos. Pero si en esa maleta lleva un medicamento X y llega y hace el procedimiento y lo va a fiscalizar el ICP, en el caso de la región metropolitana, o en regiones, la Ceremi, y se da cuenta que ese medicamento que está utilizando en ese procedimiento no está en el botiquín, eso implica un sumario. Ahora, el sumario en ese caso no es una falta gravísima, a menos que ese medicamento que usted está utilizando no está declarado dentro de los procedimientos de la resolución primaria, ¿ya? Eh, Ahí sí que constituiría una falta grave. Por ejemplo, que la sala de procedimientos es solamente para realizar cosas odontológicas no estéticas. Y usted está aplicando Botox, ahí eso claramente es una sanción mayor. Claro, pero ¿sabes qué es lo que más preocupa acá? Porque, y yo entiendo la duda de todos los colegas, porque hay una gran cantidad de profesionales en este momento que no tienen consultas privadas propias y que trabajan circulan en distintos centros, tanto de megaprestadores como clínicas pequeñas, y que están constantemente en movimiento, ¿ya? Ellos están como es un flujo de profesionales que circula por todos estos centros, claro, y ellos se les exige que deben traer todos ellos sus materiales, sus propios materiales. Entonces aquí hay un tema de ley que se escapa porque entonces significaría que todo lo que está dentro de la ley de botiquín no debiese, o sea, debiese ser aportado por el centro odontológico o médico en este caso, y no que el profesional lo deba andar trayendo porque nosotros no sabemos que uno de repente anda con el maletín arriba del auto, se bajan al supermercado con 40 grados de calor, están los materiales adentro, se exponen a cambios de temperatura, ya andan en movimiento constante, en vibración, entonces quizás ahí debiera haber otra normativa quizás de exigencia para los que son megaprestadores o que son empresarios que contratan a todos estos odontólogos. Eso no sé si me entienden lo que estoy tratando de decir. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, mira, yo igual necesito que vayamos cerrando, Blanca. Ah, claro, sí, Pero en el fondo ahí le respondí a Nicolás que en el fondo la resolución sanitaria es una sola para esas dos salas que él necesita. Ahora, cuando son dos distintas, es que cuando primero habilité una sala y después habilité la otra, claro, y ¿ya? ahí habilitan la otra. Pero en el fondo, generalmente, en ese caso, Nicolás necesita una sola resolución, pero que las dos salas tengan las condiciones que exige la normativa y después que salga esa resolución, eh, tiene que tramitar la resolución de botiquín. Pero miren, como idea fuerza, lo más importante es que claramente la autoridad sanitaria no tiene capacidad para fiscalizarlo a todos ustedes en todo lo que hemos hablado, en muchas cosas, ¿ya? En otras sí. Eh, Sobre todo la región metropolitana, ¿por qué? Porque la fuerza fiscalizadora del ICP es mucho menor que la de la misma Seremi. Pero sí lo que va a pasar es que van a fiscalizar los proveedores, y eso sí que tienen capacidad. Y el proveedor va a llegar un día que te va a decir, no te puedo vender más, porque no tienen la resolución. Eso es lo que va a pasar.
Y entonces, como, entre comillas, la fiscalización parte por arriba de donde parte la cadena, claramente va a repercutir en todos ustedes que están trabajando directamente con el paciente. Exacto. Bueno, creo que están todas las preguntas contestadas. Alguien preguntó qué pasa con los colegas extranjeros que no tienen título validado en Chile o lo tienen en trámite y trabajan en clínicas privadas. La verdad es que, Susana, yo te contesto inmediatamente que si no tienes la revalidación hecha aquí en Chile, no puedes ejercer. O sea, no se puede ejercer. Ningún profesional extranjero de la salud que no tenga revalidado su título en Chile no puede ejercer. ¿Y por qué? Porque no va a estar dentro del listado que tiene la Superintendencia de Salud. Eso es lo que lo puedo yo contestar. Eso es ¿Ya? importante. Blanca, lo último, Ujú. yo creo que es importante hablar con las universidades. ¿Sabe por qué? Porque a mí me pasa con todas las profesiones. A nadie te enseña cómo hacer un proyecto. Ya esto de hacer un proyecto. Y para usted es importante tener una consulta que tenga la resolución. Exacto. Entonces, es algo básico. Es como, por ejemplo, como casi un deber cívico que ustedes deben tener dentro de pregrado, ¿cierto? Que les digan cómo hacer esto. Porque es Ah, imposible. de hecho, Es uno sale, imposible. no tiene idea de esto ni de muchas otras cosas. Y a mí me pasa con usted, me pasa con los médicos, me pasa con la enfermera. Incluso imagina, me ha tocado nutricionistas que me consultan, no, quiero inyectar votos, pero le digo, si tú no puedes, tu presión no te lo permite. Entonces, en el fondo, estamos hablando de algo muy básico que parte eh, de lo que yo estudié en un principio. O sea, ¿y esto por qué pasa? Porque lamentablemente hay centros de capacitación que capacitan a todos, pero no les dicen que no lo pueden hacer. Y me ha Exacto. pasado. Y que más encima esos centros de capacitación me chanta. También les dicen que lo ayudan a sacar la resolución y se encuentran que tampoco. O sea, hay como un círculo vicioso de este tema que al final te puede llevar a un problema mucho mayor. Eso. Francisco, además, él es asesor en cuanto a resoluciones sanitarias. Si ustedes tienen cualquier consulta, él colocó su teléfono ahí, así que pueden escribirle directamente. em, y ver, también nos dijo que él todas las asesorías y todo lo que ve en resoluciones sanitarias para los colegiados tienen un 20% de descuento. ¿Es así, Francisco? Así es. Así es, ¿ya? Así es que después vamos a hablar con él directamente para ver si llegamos a algún convenio para nuestros colegiados. Eso lo vamos a conversar después con la mesa directiva del colegio, ¿ya? Pero eso es lo importante. Espero que les haya gustado. Francisco, de nuevo reiterar las gracias a ti, las gracias también al equipo de Relaciones Públicas y Comunicaciones, a Claudia Jara y a Jaime González por toda la movilización y todas las gestiones que se hicieron, y también a la vicepresidencia del Colegio de Dentistas, que fue la que impulsó también este webinar. Muchas gracias, Francisco. Un aplauso del corazón y que tengan todos muy buenas noches.